Entonces, les voy a invitar a que oremos en esta mañana. Así como están ahí en su lugar, yo les pido que pongan su mano en su corazón y repitan conmigo: Señor, en esta mañana te pido, Padre, que tu palabra hable a mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero hablarles acerca de esto, segunda parte de la integridad financiera, y si pueden abrir su Biblia o pueden leerlo en la pantalla, Deuteronomio capítulo 8, versos del 11 al 18. Dice la palabra de Dios: sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata, tu oro, junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. No olvides, en el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Todos nos damos cuenta que el Señor es quien nos da el poder para hacer riquezas, lo decía ahí su palabra. Nosotros tenemos todo lo que tenemos no por nuestro propio esfuerzo, sino porque el Señor nos ha dado todo eso. Dios puso al pueblo de Israel en una tierra donde fluía leche y miel. Aparte de todo esto, también los puso para que fueran prosperados, pero Él se arriesgó a bendecirlos. Y por eso Él les dijo ahí en su palabra: tengan mucho cuidado. Él les dice que no se podían olvidar de Él. Yo creo que todos conocemos personas que cuando les va bien en la vida, ni siquiera se acuerdan de Dios. Pero cuando les va mal, se acuerdan y empiezan a orar y a pedirle a Dios: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y empezamos a clamarle para que Él nos ayude a salir de esa situación difícil que estamos enfrentando. Pero el Señor en su palabra nos dice que nos cuidemos, que no nos olvidemos de Él. Y esa palabra cuidarse significa vigilar con atención, significa poner algo alrededor para no desviarnos del camino que Él nos ha dado. También significa que en ningún momento nos apartemos de Dios. Por eso su palabra dice: cuídate. Él se lo dijo al pueblo de Israel, pero no solamente se lo dice al pueblo, sino que también se lo ha dicho a ustedes, me lo ha dicho a mí. Y no debemos de olvidarnos de Él, porque tenemos que poner siempre una cerca alrededor de nosotros para que nada de lo que llegue por fuera afecte nuestra relación que tenemos con Él. Él nos ha bendecido y todos somos testigos de eso, y Él nunca quiere que nos salgamos del propósito por el cual Él nos tiene hoy en este lugar. Él dice también en su palabra: porque te va a ir bien. Y yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de que nos ha ido bien, de que estamos comiendo, de que estamos vestidos, de que tenemos un trabajo, de que nuestra familia está bien. Y yo creo que no tenemos alguna queja para con Dios. ¿O hay alguien aquí que está quejándose o que tenga algo que decirle a Dios por lo que le está pasando en su vida? Yo creo que no. El Señor ha sido demasiado bueno, que nos dice que siempre que lo obedezcamos, que estemos con Él, va a haber abundancia en nuestra vida. Vamos a tener todo lo que nosotros querramos, y todo lo que Él nos dé no solamente va a ser eso, sino que Él lo va a multiplicar. Entonces, yo les quiero preguntar hoy: ¿acaso será que Dios quiere que seamos bendecidos? En esa palabra que leíamos al inicio también hay un riesgo, y el Señor sabía de ese riesgo. A pesar de que los bendijo, que los sacó de esa tierra, de ese desierto, el riesgo era que se podían olvidar de Dios, porque les estaba dando todo lo que ellos necesitaban. Entonces,
Hay personas que pueden decir, yo con mis propias fuerzas he logrado, he conseguido todo lo que tengo. Lo hemos escuchado tal vez, o lo hemos dicho. Y decimos, yo puedo hacer lo que yo quiera, tengo fuerza. Con mis propias manos yo he conseguido construir mi casa, tener mi dinero, con el sudor de mi frente. Pero no nos hemos dado cuenta de que Dios nos sacó de la esclavitud. Todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Y esa misma mano de poder de Dios que sacó a los egipcios, que sacó al pueblo de Israel del dominio de los egipcios, también nos sacó a nosotros de donde estábamos. ¿Ustedes recuerdan dónde estaban antes de conocer a Dios? Y el Señor nos ha sacado de ese lugar y nos ha bendecido de una manera tan grande que nos dice, te di el poder para que tú hagas riquezas. Te di el poder, te di la capacidad y las fuerzas para que todo lo que tú te propongas lo puedas hacer. Muchos podemos decir, esa palabra que acabas de leer es del Antiguo Testamento, ya no corresponde para nosotros. Pero es palabra de Dios para todos. Y hoy yo quiero hablarte de 3 razones por las que tenemos que ser íntegros en nuestras finanzas. Y quiero hablarte del Nuevo Testamento, por si decíamos o por si pensamos que solamente en el Antiguo Testamento se habla de eso, también en el Nuevo Testamento lo hace. Marcos capítulo 6, verso 38, dice, ¿cuánto pan tienen? Preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Todos hemos escuchado es uno de los milagros de Jesús, la alimentación de los 5,000. Hemos escuchado esa historia y sabemos que el Señor hizo algo grande con eso, con 5 panes y 2 pescados. Lo poco tiene mucho valor, pero tenemos que saber administrarlo. A veces, aunque no lo creemos de esa manera, hay personas que decimos, ¿pero qué puede hacer con 5 panes, con 2 pescados? Juan capítulo 6, verso 9, 8 y 9, perdón. Dice, entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. El 9. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirve ante esta enorme multitud? A veces nosotros nos comportamos de esa manera porque pensamos que lo poco que tenemos no va a servir. Que eso poco que tenemos no nos va a ayudar a que nosotros podamos seguir adelante. Pero lo que sí debemos entender es que si lo administramos bien, ese poquito que Dios nos ha dado se puede multiplicar. 80% de las personas en las iglesias, es una estadística que está confirmada, no tienen un presupuesto en sus finanzas y viven en un desorden. Y hay algo que a mí me da un poco de risa, pero es verdad. Los pobres desperdician más que los ricos. Yo tengo conocidos que tal vez no son ricos, pero tienen dinero y siempre están reclamando $1. Te dan dinero para que compres algo y saben que les sobró aunque sea $1 y te dicen, regrésame el $1 que me sobró. Y esas personas que tienen más son los que no desperdician y los que tienen poco son los que más gastan. A veces nosotros, y yo me sumo a ello, compramos cosas que no necesitamos. Hacemos un mal gasto y podemos decir, pero es que eso no es nada, $1 no es nada, pues mejor me lo voy a gastar o lo uso para esto, lo uso para otra cosa. Y no tenemos esa mentalidad que tienen los ricos de que $1 para ellos vale mucho y les cuesta dejarlo ir. Entonces Dios nos da un paquete enorme para que nosotros seamos bendecidos en lo poco. ¿Cuántos creen que Dios con lo poquito que les da los puede bendecir? Proverbios 24, versículos 3 y 4 dice, una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. El 4, mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riqueza y de objetos. Sabiduría, conocimiento y trabajo es lo que nos ha dado el Señor para que nosotros podamos ser bendecidos con lo poco que tengamos. En nuestra vida siempre va a haber errores financieros por falta de entendimiento para administrar ese dinero que tenemos. Y eso es donde entra la sabiduría. Si nosotros somos sabios y podemos administrar ese poco dinero que tenemos, no nos va a faltar nada. Pero si nos damos cuenta, nosotros nunca leemos los contratos que firmamos. No leemos cuando
compramos algún seguro, las partes pequeñitas tal vez. Cuando compramos algún artículo no leemos las letritas pequeñas que dicen si tienen garantía, si no tienen garantía. Cuando adquirimos tarjetas de crédito, a veces ni siquiera pensamos cuál banco nos ofrece algo mejor y nos vamos por el primero que vemos. Entonces eso nos hace que nosotros no tengamos una buena administración y que no usemos la sabiduría que Dios nos ha dado para poder administrar lo poco que tenemos. Dice, una casa se edifica con sabiduría, pero si no tenemos esa sabiduría, tenemos que pedirle al Señor que sea Él el que nos ayude a poder tomar decisiones correctas y que no afecten nuestras finanzas. También dice, mediante el conocimiento se llenan los cuartos de riquezas. Y me podrán decir, ¿pero qué tiene que ver el conocimiento? Ese conocimiento es el que nos ayuda a tener alguna habilidad para realizar cierta clase de trabajo o actividades. Cada uno de los que están aquí tiene conocimiento. Algunos estudiaron alguna carrera, algunos aprendieron algún oficio y con ese conocimiento que adquirieron, ustedes trabajan para tener lo que hasta ahorita han conseguido, su casa, su auto, el dinero que utilizan para sobrevivir, los gastos para las escuelas de sus hijos, los gastos personales. Pero es por el conocimiento que ustedes tienen. Y si el Señor ya les ha dado sabiduría también para poder administrar, les ha dado ese conocimiento, lo que nos falta también es poder trabajar de la manera correcta, hacerlo siempre agradando al Señor. Con el conocimiento que Dios nos da, es suficiente para que nosotros podamos prosperar, porque Él nos equipa con sabiduría, con conocimiento, y por todo esto nosotros servimos para algo. Hay personas que han pensado, es que yo no sirvo para hacer estas cosas, yo no sirvo para este trabajo, y nos empezamos a hacer pequeñitos cuando queremos emprender algo, pero no nos damos cuenta que el Señor siempre nos va a dar sabiduría y nos va a dar conocimiento para poder realizar cualquier cosa. Hay gente que piensa que Dios no les ha dado nada y a veces están vacíos, pero el que menos tiene, con ese poco, le va a servir para producir riquezas. Y su palabra lo dice, no lo digo yo, lo dice el Señor. Con 5 panes y con 2 peces, Él alimentó a 5,000 personas. Entonces, con poquito que Él nos dé, nosotros podemos hacer cosas grandes. Y a veces no creemos que eso pueda suceder. ¿Y cuál es el conocimiento que usted tiene? Usted lo conoce, usted sabe para lo que es bueno. Algo que a mí me llama mucho la atención hoy en día y en la actualidad es que las mujeres están poniendo el ejemplo. Y no me van a dejar mentir. La mayor parte de las mujeres son las que se avienta a ser emprendedoras, a poner su propio negocio, a vender, a hacer algo para ser productivas. Y los hombres nos quedamos un poquito más ahí buscando, consiguiendo un trabajo. Pero también hay hombres que se arriesgan a emprender. Entonces la misma palabra de Dios en Proverbios 31 habla de esas mujeres, mujeres virtuosas que tienen conocimiento, que tienen sabiduría, y aparte habla de la buena esposa. Yo he escuchado historias de pastores, de amigos que están casados y que dicen que si no fuera por su esposa no tuvieran nada de dinero, porque la esposa es la que está ahí administrando el poco o el mucho dinero que los hombres tienen. Entonces, Dios les ha dado a los que tienen a su esposa esa ayuda para que los ayude a administrar lo que tienen, que les dice cuándo hacer cosas correctas, porque a veces los hombres nos equivocamos o no tenemos la cabeza por el tanto estrés del trabajo para administrar bien nuestras finanzas. Entonces ahí está la que les ayuda, esa mujer que Dios ha puesto con ustedes. Además de esto, Dios nos ha dado trabajo. Y hay muchos que también dicen, yo tengo el sueño de construir mi casa de 3 pisos. Yo tengo el deseo de que mi familia sea prosperada, de que mis hijos estudien la mejor carrera. Tienen sueños, tienen deseos, pero ¿qué es lo que pasa? Dios no bendice tu sueño ni tu deseo. Dios bendice tu trabajo. Si tú trabajas para que ese sueño se cumpla, Dios te va a bendecir. Si tú trabajas para que ese deseo que tú tienes lo veas realizado en tu vida, Dios te va a bendecir. Pero no es de que voy a estar ahí arrodillado, Señor, mándame una casa de 3 pisos. ¿Qué vas? Si el Señor mismo trabajaba, ¿por qué nosotros no trabajamos por hacer que se cumpla eso que queremos? Él dice, te di sabiduría para que edifiques tu casa, te di conocimiento para que produzcas riquezas, pero tienes que activarte. Tenemos que trabajar.
La desidia mata el conocimiento, nos hace perezosos, nos hace que seamos flojos. Y yo creo que muchos conocemos gente que tiene mucho talento, que tiene mucho conocimiento, pero que es tan perezosa que no es bendecido, porque no se arriesga a trabajar y a tener algo en su vida. Dios lo va a bendecir si se pone a trabajar. Juan capítulo 5, verso 17, dice: pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja y yo también. Imagínense, el Señor nos ponía el ejemplo. En los 3 años que Jesús estuvo trabajando, Él hizo mucho más que lo que hemos hecho nosotros todos juntos. Hay otros que nos excusamos y culpamos a Adán. Decimos, es que Adán se equivocó, le hizo caso a Eva, y por culpa de ellos tenemos que trabajar. Y yo creo que todos lo hemos escuchado eso. Pero no hemos entendido que antes de que ellos se equivocaran, Adán trabajaba y él lo hacía con deleite. Después que se equivocaron, él tuvo que trabajar con el sudor de su frente. Pero el trabajo no es malo. Tenemos que hacerlo para que el Señor nos bendiga. El trabajo es una bendición y yo creo, y se los digo, debemos de valorar el trabajo que tenemos, porque detrás de nosotros hay una fila enorme de personas que quisieran tener el trabajo que nosotros tenemos. Él es quien prospera todo tu trabajo, lo dice su palabra en el libro de Deuteronomio. Pero no solamente debemos confesarlo, sino que debemos levantarnos, debemos activarnos y debemos de producir lo que nosotros queremos. Proverbios 12:27 dice: los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. Cuando trabajas con diligencia, aunque no trabajes en tu conocimiento, en lo que tú sabes hacer, vas a ser bendecido. Pero imagínense si trabajáramos con ese conocimiento que tenemos, vamos a ser prosperados aparte de ser bendecidos. Pero debemos de identificar en qué somos buenos. El que sabe para lo que sirve, nada lo va a detener. Muchos hemos escuchado la frase y nos lo han dicho: tú no vas a conseguir nada con eso que estás haciendo, tú no vas a poder en ese trabajo, tú no vas a salir adelante. Y si hacemos caso a eso, no vamos a conseguir nada. Pero si confiamos en la sabiduría de Dios y en el conocimiento que Él nos ha dado, nada de lo que nos digan las personas que están alrededor nos va a detener para poder cumplir esos sueños, para poder tener realizado ese deseo. Dios nos ha dado ese conocimiento y ese conocimiento es como un fuego, es como un imán que atrae ese trabajo en el cual somos buenos y en el cual vamos a ser prosperados. Cuando le agregas a tu conocimiento una visión y trabajas en eso, tú vas a ser prosperado. ¿Cuántos creen que van a ser prosperados? En lo poco es en lo que Dios nos bendice, y lo podemos ver en esa primera parte de la alimentación de los 5,000. La segunda razón por la que debemos de ser íntegros es porque Dios nos hace ser ordenados. Marcos capítulo 6, versos 39 y 40 dice: entonces Jesús les dijo a los discípulos que se sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. ¿Cuántos esperan que Dios multiplique el desorden que tiene en su vida? Yo creo que Dios nos está retando a que nosotros seamos ordenados, que nos organicemos. En eso, cuando le dicen, tienes 5 panes, tienes 2 peces para 5,000 personas, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús? Los ordenó en grupos de 50 y de 100 personas. Muchos no somos organizados con el dinero que Dios nos provee. Antes de que Dios creara todo, Él separó las aguas de la tierra, Él separó la luz de la oscuridad. Él estaba ordenando todo y después vino la multiplicación, la creación, y de ahí se multiplicó todo. Pero primero tenía que estar todo ordenado. ¿Qué pasa con nosotros, con nuestro dinero, con nuestras finanzas? Tenemos un desorden, debemos allá, debemos allá, debemos allá. ¿Y cómo queremos que Dios nos bendiga si no podemos poner un orden a todo lo que Él nos ha dado? Si organizamos lo que tenemos, vamos a poder recibir lo que no tenemos.
Y tal vez se van a reír con esto, pero así hacemos muchos gastos innecesarios durante nuestra vida. Yo creo que todos hemos visto esa serie de televisión de la familia Peluche. No sé si se acuerdan del capítulo de Ludovico, que anda en un supermercado y ve unas llantas de un tractor en oferta. Dice, yo las quiero, y las compra. Y luego le dice a su esposa, ¿para qué compras eso si no tienes tractor? Así somos nosotros. Somos unos Ludovicos peluches. Compramos cosas que no nos sirven y las tenemos arrinconadas en nuestra casa, en el garaje, en nuestro cuarto, y nunca las utilizamos. Compramos ropa y decimos, la voy a comprar una talla más pequeña por si llego a adelgazar, me la voy a poner. Y ahí está la ropa siempre amontonada. Pero hacemos gastos innecesarios. No tenemos un orden en nuestras finanzas y por eso a veces nos quejamos y decimos, no tengo dinero para comprar algo que quiero, pero ya compraste algo que no necesitabas. Tenemos que aprender a ser organizados. Muchos podemos tener ese orden y decir, yo aparto el 10% del diezmo para Dios, tengo un 10% para ahorros y el 80% de mi dinero lo uso para mis gastos familiares. Tal vez otros tienen otro tipo. Dicen, yo tengo el 10% para el diezmo, 10% para ahorros, 10% para invertir, 70% para mis gastos familiares y personales. Pero hay personas que sí tienen un orden en sus finanzas. ¿Qué pasa con los que no tenemos? Despilfarramos el dinero por allá, gastamos por otro lado y al final no tenemos nada. No es la cantidad que tengamos, sino que seamos ordenados. Un ejemplo muy claro. Si a partir de este momento nos pusiéramos a ahorrar o a guardar $10 cada semana, en un año juntaríamos aproximadamente $480. Y muchos podrán decir, ay, pero ¿de qué te van a servir $480? ¿Quién te va a regalar $480? En algún momento ese dinero te va a servir para salir de algún apuro que tú llegues a tener. Pero tenemos que tener esa mentalidad de tener un orden en nuestro dinero, de saber administrarlo, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos prospere, para que Él nos dé más. Entonces, Proverbios 21:20 dice, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. ¿Qué es lo que somos nosotros? ¿Sabios o necios? El ahorro y la inversión son principios bíblicos y lo podemos ver. La Biblia habla de ello. Muchas veces la gente se enoja y dice, pero ¿por qué hablan de dinero en la iglesia? Yo espero que hablen de fe, de milagros, de sanidades. Pero la Biblia también habla de números, de dinero. Y si no nos sabemos organizar en eso, no vamos a poder hacer nada en nuestra vida. ¿Cuánto ganamos al año? En la prédica pasada del pastor, él decía que una persona que ganaba $14 por hora era considerado alguien del grupo de los ricos, de los millonarios. ¿Cuánto ganas tú al año? Todos saben lo que ganan al año. Pero, ¿cuántos saben cuánto dinero malgastan o despilfarran en el año? ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuántas compras ha hecho que no le sirven para nada? Hay que tener un orden, así como lo hizo el Señor. Junto a ese grupo de 50 y de 100 personas, para después de eso viene el tercer punto, que es la tercera razón para ser íntegros en nuestras finanzas, es que el Señor nos da la confianza para ser generosos. Marcos 6, versos 41 y 42, dice, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyera entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. El siguiente. Todos comieron cuanto quisieron. ¿Qué es lo que aprendemos con esto que acabamos de leer? El Señor nos dice, yo tengo el poder para hacerte prosperar. Cuando tú le das un pan al Señor, aunque sea con ese poquito que tú le des, Él te va a bendecir. ¿Cuántos de ustedes le han confiado a Dios sus finanzas?
¿Por qué a veces no ponemos en sus manos los recursos que Él primero puso en las nuestras? Cuando nosotros hacemos esto, vamos a mostrar que confiamos en Él. Es mejor la bendición de Dios sobre lo poco que tenemos que lo mucho sin la bendición de Dios. Proverbios 11:24 dice: da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. La Biblia lo dice. Experimentalmente, yo he sido testigo de ello. Cuando yo trabajaba en México, yo me acuerdo que no era sabio, yo era del grupo de los necios. Yo gastaba dinero, llegaba mi dinero a la semana, y yo me iba a las tiendas y me compraba ropa, compraba lo que me gustaba, pero yo sí apartaba para Dios, eso sí lo tenía en mente. Yo quería agradarle a Él y separaba y le entregaba lo que era de Él. Pero yo llevaba en mi mente esas cuentas y decía: ya separé lo de Dios, ya gasté en aquello, no me queda nada, estoy sin nada en mi cartera. Pero cuando yo la abría, había ahí dinero. Y no les miento, hermanos, yo no sé ni de dónde era ese dinero, pero ahí estaba ese dinero. Y yo ya tenía en la mente: me gasté todo esto y di lo del Señor porque tengo de más. Y no me pasó una vez, me pasó varias veces. Yo sé que cuando somos íntegros con Dios, Él nos bendice y nos prospera y nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. La fe siempre va a proteger nuestras finanzas. Por eso el Señor nos ha armado con conocimiento, con diligencia, con sabiduría. Nos ha dado un trabajo, nos ayuda a que ahorremos, que invertamos, porque Él lo que quiere es que lleguemos a ser prósperos. Quiere prosperar nuestra vida, pero la generosidad tiene un poder que no tienen los demás. Cuando nosotros somos generosos, somos más que prosperados. Yo conozco personas que saben administrar bien su dinero, pero que no son generosos y se hacen bolas con todo lo que tienen. Deben por todos lados. Pero personas que tienen poco y son generosos, Dios los bendice más y los prospera. ¿En dónde queremos vivir nosotros? ¿En la prosperidad o en la pobreza? Ahora, ya llegué al punto donde tal vez muchos van a decir: ¿por qué habla de eso? El diezmo, la ofrenda, son actos de adoración, y lo que hace esto es revelar el corazón que nosotros tenemos. Cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, nos ponemos en la posición para recibir bendiciones de la obediencia hacia Dios. Todo opera en ciclos, ya les mencionaba. Dios primero creó, hizo una cosa, separó, después hizo la creación, después se multiplicó, pero hubo un ciclo donde tenía que estar todo eso, como un círculo. De igual manera, el agua, cuando hay lluvia, cuando se evapora, cuando vuelve a llover y cae en los mares, hay un ciclo para eso, para que no haya problemas. Y cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, entramos en el ciclo de la libertad financiera que Dios hizo para nosotros, porque diezmamos de lo que recibimos de parte de Dios y Él nos bendice. Pero ¿qué pasa cuando recibimos de Él y no le damos lo que Él se merece? Es cuando vemos en nuestra vida que nos falta, que no tenemos para cubrir nuestros gastos. Y el diezmo es una muestra de agradecimiento a Dios, es un acto de fe. Algo muy importante, el diezmo es voluntario. Yo he escuchado a personas que dicen: es que te obligan en la iglesia a que tú le des. La iglesia no le obliga a nadie, Dios tampoco te obliga a que tú le entregues. Es un acto voluntario que tú haces en agradecimiento por todo lo que Él te ha dado. Pero eso demuestra también la confianza en las promesas de Dios. Yo creo que todos confiamos de que Él nos va a dar mucho más de lo poquito que nosotros le regresamos. Y eso también entra en un ciclo de bendición. Él te da mucho, tú le regresas un poquito. Él te vuelve a dar mucho más de lo que tú le diste y tú le regresas un poco. Pero siempre vas a estar en ese círculo. Recibes y le das un poco. No es al revés, de que tú le das muchísimo y Él te da poquito. Nunca va a ser así. El Señor es tan generoso que a veces nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. Y yo con esto quiero terminar. La razón principal de diezmar y ofrendar no es darle el dinero a la iglesia para que siga funcionando.
Muchos pensamos eso. Ese diezmo y esa ofrenda es para que la iglesia crezca. Pero si tenemos eso en mente, vamos a estar equivocados. Ese es el resultado. Pero la razón principal es que participes activamente del ciclo de bendiciones divinas que Dios estableció para ti. Cuando tú crees esto, tu vida va a cambiar. ¿Cuántos de aquí pueden decir que son hijos de Dios? Yo los voy a invitar a que se pongan de pie. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Ahora, todos sabemos que tenemos un Padre terrenal. ¿Y cómo sabemos que Él es nuestro Padre? Porque Él transfiere sus genes hacia nosotros. Muchas veces no entendemos lo que es nuestro Padre celestial. ¿Cómo podemos relacionar a nuestro Padre celestial, a Dios, con nosotros? ¿Somos hijos de Dios? Él es generoso, Él es bueno. Y si nosotros nos decimos ser hijos de Dios, por consiguiente tenemos que ser generosos también. Tenemos que ser buenos. Si Dios siempre ha sido generoso, ¿por qué a veces nosotros somos tacaños? Gastamos en cosas que no nos sirven, pero cuando es darle al Señor un poco, regresarle un poco de lo que nos da, nos duele meter la mano en el bolsillo. Nos duele agradecerle todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Somos tacaños, hermanos. Todos lo hemos sido tal vez en algún momento. Y a veces las mujeres, yo creo que son las que más son conscientes en esto. Cuando su marido deja su ropa y ustedes lavan esa ropa, en la lavadora a veces encuentran dinero. A veces nosotros dejamos dinero en el auto, en el coche, dejamos dinero en algún mueble de la casa y ese dinero ahí está siempre. No lo utilizamos para nada. Las mujeres sí lo utilizan, el que se encuentran en la lavadora. Ya, es para mí, es una bendición. O los hombres que lavan también, a veces meten su dinero en el bolsillo y ni se acuerdan que ahí tenían algo, y cuando van y lavan, dicen: Señor, aquí hay dinero. Es una bendición. No contaba con esto. Pero cuando entendemos este ciclo de Dios, de darle un poco de lo que Él nos da, el Señor va a cambiar nuestra vida. Juan capítulo 6, versos 12 y 13 dice: una vez que se quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Imagínense, hermanos. Primero, gente dudó de lo que podía hacer Jesús. Solamente hay 5 panes y 2 peces. ¿Cómo vas a alimentar a esos 5,000? El Señor les dice: organícenlos en 50 y 100 y después van a ver lo que sucede. Todos comieron y aparte de que quedaron satisfechos, sobró. ¿Y qué dijo? Júntenlo en 12 canastas para que no se desperdicie. Cuando hay escasez, nosotros nos quejamos: ¿por qué me va mal, Señor? ¿Por qué no tengo? Pero cuando hay abundancia, desperdiciamos lo que sobra. Cuando usemos bien lo que sobra, vamos a invertir en lo que va a venir para nuestra vida. Y esto no quiere decir que le debemos de dar a Dios nuestras obras, sino que Dios, con lo poquito que tú le entregues, Él va a hacer cosas grandes. ¿Por qué en lugar de olvidar ese dinero que se nos quedó en el pantalón, o de dejarlo arrumbado en el carro, en un mueble que esté ahí empolvándose, por qué no se lo das al Señor para que Él te lo multiplique? El Señor quiere hacer cosas grandes con nosotros, pero quiere que seamos conscientes de que si administramos bien todo lo que Él nos da, no solamente nuestro dinero, sino nuestro tiempo, nuestro conocimiento, Él nos va a bendecir. ¿Cuánto tiempo le entregamos al Señor en la semana? Lo mencionaba el pastor la vez pasada también. ¿Cuántos tenemos algún don, algún talento
Y lo desaprovechamos porque tenemos miedo a lo que vaya a decir la gente. Es que esa persona canta más bonito que él. Es que aquel toca mejor el instrumento. Es que él habla mejor que yo y yo no puedo ir a darle palabra a nadie. Pero tú sabes que tienes ese conocimiento, tú sabes que tienes ese talento, y hasta cuándo te vas a atrever a entregárselo al Señor. ¿De qué sirve que estemos ahí entrincándose en los dedos porque no tocamos ese instrumento que sabemos hacer? ¿De qué sirve que no te arriesgues a emprender algún negocio porque tienes dudas en tu cabeza de que no vaya a salir nada bien? Si ese negocio, ese deseo, ese sueño lo trabajas y lo pones en manos de Dios, Dios lo va a cumplir en tu vida. Pero solamente es cuestión de que accionemos, de que lo pongamos en práctica para que el Señor empiece a trabajar en nuestra vida. ¿Cuántos están agradecidos hoy con Dios? ¿Por qué no levanta sus manos en esta mañana y le da gracias a Dios por todo lo que tiene? ¿Por qué no le dice al Señor cuán agradecido está por todas las bendiciones que ha recibido durante toda su vida? A veces no nos damos cuenta que Dios ha sido demasiado bueno, que en lo poquito que Él nos ha dado nos ha bendecido mucho más.